נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל חסדיך. נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל חסדיך. ירב, ירב נא שיחי, שיחי עליך, כי נפשי תהרוג, כי נפשי תהרוג אליך. ירב, ירב נא שיחי, שיחי עליך, כי נפשי תהרוג, כי נפשי תהרוג אליך. נפשי, אוי נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי 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 לדעת, אוי לדעת כל חסדיך. נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל חסדיך. שיחי עליך, כי נפשי שרוג, ונפשי שרוג אליך. ירב, ירב נא שיחי, שיחי עליך, כי נפשי תהרוג, כי נפשי תהרוג אליך. Shalom, mis amados hermanos, buenas noches. Que la paz del Todopoderoso esté con ustedes. Que nuestro amado Abba los bendiga, los proteja, los guarde. Que su favor, su misericordia esté con nosotros del día de hoy, para que podamos estudiar. Que Padre amado, tú cubras las comunicaciones, los equipos, para que no haya interferencias. Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos. Solo tú, Abba, eres digno de alabanza. Solo tú, Abba, eres digno de adoración. Santo, glorioso y poderoso, santo, glorioso y bendito, te alabamos, te glorificamos. Quisiera saber cómo nos reciben. Estamos haciendo unas pruebas de la señal para seguir avanzando, para poder estudiar.
Hoy tenemos por estudio el libro de Revelaciones, el capítulo 11, que tiene que ver con los dos testigos. Entonces, déjenme hacer una prueba, yo me conecto aquí también para mirar que siga avanzando la enseñanza. Muy bien, saludo a todos mis hermanos que se han conectado. Recordemos que hoy empezamos Panes sin levadura. Es la convocatoria que se celebra del día 15 del mes de Aviv o Nisan hasta el día 21. Son 7 días de Panes sin levadura. Es un Shabbatón, un día de reposo anual, el día 15 y el día 21, es decir, mañana jueves. Y luego el séptimo día, a partir del jueves, el día 21 del mes de Nisan. Entonces ahí tenemos otro Shabbatón. Mañana en la mañana estaremos dando una enseñanza acerca de lo que representa Panes sin levadura. Qué bueno verles, espero que la señal estén recibiendo bien. Si tienen hay algún problema en la señal, por favor nos avisan para buscar otro medio de transmisión. Shalom a Cristina, shalom mi hermana Carmen, qué bueno verlas, qué bueno que estén conectadas, y a todos los otros hermanos que están conectados no les veo, no sé quiénes son, pero bueno, un saludo para todos ustedes. Muy bien, entonces vamos a empezar el estudio del libro de Revelaciones en el capítulo, el que vamos a estudiar, el capítulo 11, que es muy importante, que tiene que hablar de los dos testigos, que vamos a ver qué realmente representan estos testigos, la parte profética, y recordemos que, otro rato hemos de estudiar la parte histórica, que la estamos viendo también, pero no en la profundidad, porque el tema de este estudio es ver la conexión que hay con todo el Antiguo Pacto, analizar el libro de Revelaciones bajo la lupa del Antiguo Pacto, bajo lo que está en la ley de Moisés, en los profetas, en los escritos. Y este tema es algo muy importante para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos entender los eventos finales. Recordemos que ya sonaron 6 trompetas. En este capítulo suena la 7ª trompeta y empiezan a desarrollarse los acontecimientos finales para nuestra redención, para que nosotros seamos levantados, conforme está en el libro de Revelaciones, capítulo 14, que lo hemos de estudiar en su respectivo momento. Pero es importantísimo que prestemos atención. Vimos, sonó la 6ª trompeta, bajó el ángel con el librito, ¿verdad? Que ya vimos que era la Torá, el Evangelio para ser revelado, para ser predicado, y enseguida de eso aparecen los dos testigos. En el libro de Revelaciones, capítulo 11, ahí la escritura me dice: Shalom, mi hermano Carlos, mi hermana Teresa, qué gusto verles. Ustedes siempre ahí acompañándonos en la enseñanza, todos ustedes, qué bueno. Que el Todopoderoso, nuestro Abba, premie su esfuerzo, su amor por prepararse, por capacitarse. Shalom, mi hermana Mélida, también un abrazo al pastor Ramiro, qué bueno que estén. Les estaba mencionando que vamos a estudiar el libro de Revelaciones, capítulo 11, los dos testigos. Recordemos que esto es profecía. En el capítulo 1 que estudiamos, se le dijo Yeshua a Juan que esta es la revelación de Yeshua, ¿verdad? Que tenía que dar a los consiervos. Y también le dijo: bienaventurado todo aquel que escuche las palabras de la profecía. Es decir, la profecía está sujeta a interpretación, y la profecía tiene niveles de aplicación para hoy, hacia adelante y también hacia atrás, porque recordemos que esto fue dado del cielo, viene del cielo, y en el cielo no hay tiempo. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Entonces nosotros podemos mirar muchos eventos que pasaron, que se dio como palabra profética, y fueron en un momento. Por ejemplo, el hijo de Isaías, que su nombre es apresúrate porque se viene el saqueo, que antes de que él sepa diferenciar entre leche y mantequilla, iba a ser atacada.
pero y a ese niño le dicen, un niño nos es nacido, admirable consejero, príncipe de paz, etcétera, etcétera. Se cumplió en el hijo del profeta Isaías, pero también esa profecía a largo tiempo se cumplió en Yeshua HaMashiach. Entonces la profecía tiene esos ámbitos de aplicación. Nosotros podemos mirar esos ámbitos proféticos en el Antiguo Pacto, podemos mirar en varios libros del Antiguo Pacto, podemos ver en la época de Yeshua, en nuestra época, y también podemos mirarlo hacia futuro. Y es profecía, porque la profecía tiene esa característica. También la profecía la puedo aplicar en varios niveles de aplicación. Puedo aplicarle personalmente, puedo aplicarle a nivel de familia, a nivel de congregación, a nivel de ciudad, a nivel de nación, que es muy importante que entendamos todos los ámbitos de aplicación. ¿Y por qué le estoy dando este fundamento, esta base? Porque en temas de profecía nadie tiene el 100% de la certeza. La profecía fue dada para cumplir. El Padre, ¿qué es lo que hace? Es como yo tengo una montaña en este lado y tengo otra montaña en este otro lado. Entonces la profecía es lo que mira la cima a la cima. Pero dentro de las dos montañas está valles, está rocas, está un río, etcétera, etcétera, que tiene que dar un recorrido para que llegue acá. Entonces muchos pueden estar en varios niveles de interpretación que está acá abajo. Quien recibe una profecía ve el final muchas veces, pero no puede ver los procesos. Entonces, la profecía tiene desenlaces, tiene cumplimientos históricos, tiene cumplimientos en diversas facetas del tiempo, porque apunta al único y final plan que es el reposicionamiento del hombre en la comunión con el Todopoderoso en la condición que tenía el primer Adán. Toda la profecía implica para eso, toda la profecía habla acerca de Yeshua. En Primera de Pedro, está escrito en Primera de Pedro del 10 al 12, que todos los profetas de la antigüedad, todos los santos profetas, profetizaron por el espíritu de Yeshua que estaba en ellos. ¿Verdad? La profecía también me dice que el cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Un cordero fue sacrificado en Edén, ahí se cumplió. El cordero luego era sacrificado en el tabernáculo, en el templo, ahí también se cumplió la profecía. Luego Yeshua vino en carne, fue sacrificado, lo que celebramos el día de ayer, y hoy a las 3 de la tarde tuvimos eso. Y bueno, si ustedes no vieron el video que dimos a las 3 de la tarde, fue cortito, menos de 5 minutos, la hora novena, la hora del sacrificio de la tarde, la hora de la ofrenda de la tarde, cuando Yeshua dijo, tiene la misma raíz de shalom. La palabra que le tradujeron consumado es nishalán, y quiere decir que te sea dado lo que a ti te pertenece, que seas restituido, que tu paga sea dada, porque eso es de shalom. Entonces, esa palabra que soltamos el día de hoy en la tarde a la hora novena, de que el shalom del cielo, la restitución, la paga, la restauración de su vida en todas las áreas sea suelta sobre usted, que lo que se hizo a la hora novena sea sobre usted. Y esto lo digo para muchos que no pudieron mirar esa enseñanza, pero a partir de la hora novena se desató el shalom sobre la tierra. Y shalom es reconciliar, es restaurar, es dar la paga, es restitución, etcétera, etcétera. Es la bendición más grande que puede haber. Por eso Yeshua, antes vemos que él no saludaba shalom con sus discípulos. Pero luego, cuando se presentó ya resucitado, y eso también vamos a tener una enseñanza en el tercer día de aquí, empezamos el 15, el 16, el 17, que es la resurrección de Yeshua. Ahí vamos también a tener una enseñanza, y eso desencadenó la hora novena, algo profético. Fue a esa hora, pero en Revelaciones 5 se le ve al Cordero como inmolado. Entonces, ¿cómo yo puedo entender que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo? Que hubo una sombra profética en el Edén, que hubo una sombra profética en las tablas que se dieron, que hubo una sombra profética en la muerte y resurrección de Jonás, que hubo una sombra profética en muchos eventos, en Josué, en Moisés, sombras proféticas de Yeshua, que iban cumpliendo partes de todo el proceso que Yeshua iba a establecer. Entonces la palabra profética tiene eso. El libro de Revelaciones es profecía, y nadie sobre la tierra tiene la interpretación totalmente al 100%. El Padre va dando rasgos, va trayendo luz sobre ciertas áreas que ahora nosotros podemos estudiar de una manera muy diferente. Respecto a la época de Daniel, miró las bestias y él no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? Él no tenía, pero ahora nosotros para algo es muy simple. Entonces,
hay ciertos parámetros que nosotros debemos sopesar, y esto es una enseñanza, una instrucción, pero quien les va a enseñar a ustedes realmente es el espíritu de la profecía, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía, el manto profético que hoy se ha suelto sobre esta enseñanza, porque es profecía, y la profecía no se enseña, la profecía se interpreta, la profecía rema, la profecía es revelación que viene para cada uno de manera diferente. Nosotros le damos pautas lo más pegados a las escrituras, y la idea de la enseñanza del libro de Revelaciones, como estamos estudiando capítulo por capítulo, aquellos que no han visto anteriormente pueden ver en nuestro canal de YouTube, pueden ver en Facebook, hay una carpeta que se llama, pueden buscar ahí en varias partes del menú de nuestro canal, o pueden entrar también en la página web www.cdr-medio-ef, luego le estaremos poniendo el link con ustedes. Déjenme en este momento, voy a ponerles el link de una vez para que puedan ustedes tener la dirección de la página web, y ahí también dan un clic en la parte inferior de abajo, y ahí tienen acceso a todos los videos. Hay más de 200 videos, y ahí están todas las enseñanzas de muchos años, y todo lo del libro de Revelaciones para que ustedes puedan mirar. Ya gracias al Padre tenemos la suerte de tener la página web, que es algo muy importante que tengamos nosotros. Muy bien, entonces ahí ustedes tienen, voy a poner en la parte de abajo, perfecto, ahí donde no estorbe mucho, ahí está www.cdr-medioef.com, y ahí pueden entrar y pueden mirar todos los videos para que ustedes sigan, porque es una secuencia. Y la idea de este estudio es ver que todo lo que está escrito en el libro de Revelaciones está en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, los profetas y los escritos, que para que veamos que no es nada nuevo. El Nuevo Testamento es cumplimiento de lo que está atrás, se basa en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Shalom a todos mis hermanos que se van integrando, a mi hermana Miriam, que bueno verle, bueno, a mi hermana Miriam que está en España, y a mi hermana Miriam también, hermana de sangre, que está aquí en la ciudad de Quito. Mi hermana Rocío, shalom. Mi hermana Consuelo, shalom, qué bueno verles. Y bueno, vamos a arrancar la enseñanza del libro de Revelaciones, capítulo 11. El versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esto tenemos otra sombra profética en Ezequiel 40. Recordemos que anteriormente ya hubo en los capítulos 38, 39 del libro del profeta Ezequiel, le hacen por favor, ahí se muestra, nos indica la escritura el conflicto de Gog y Magog, y eso nosotros vimos también en el capítulo anterior, en el capítulo 8, 9 del libro de Revelaciones, cuando se desatan todo eso que tiene que ver con algo, está relacionado con Gog y Magog. Entonces, y luego de Gog y Magog del libro de Ezequiel viene, le da las dimensiones de un templo, pero en la época en que se le dio al profeta Ezequiel, igual que aquí le está dando a Juan, ya no había templo, porque recordemos que Ezequiel era un profeta, era de Judá, era judío, que estaba en el cautiverio, y Nabucodonosor destruyó el templo. Ya no había templo en esa época. Igual también en la época de Juan, porque la mayoría de los estudiosos, la evidencia arqueológica, la evidencia histórica, muestra que fue escrito alrededor del año 90. Del año 90 al 95 más o menos fue escrito el libro de Revelaciones, que se le conoce como Apocalipsis, pero Apocalipsis es transliterado de Apocalipso, y eso significa revelación. Por eso este es el libro Revelaciones, Gigalut en hebreo, revelación. Entonces, ahí tampoco había templo, había sido destruido. Entonces esto me está mostrando dos cosas. Una, que puede referirse al tercer templo que quiere construir el pueblo judío, que no es diseño del Todopoderoso,
porque se va a restaurar un sistema de ofrendas y eso va a ser la abominación desoladora, porque es desconocer la obra de Yeshua. Recordemos que nuestros hermanos de Judá todavía, ellos tienen un velo puesto por el Padre mismo hasta que entre la plenitud de los gentiles, y luego va a ser salvo. Estos dos testigos, vamos a ver qué implicaciones tienen, están muy relacionados con las dos casas, está muy relacionado con la ley de Moisés, con los profetas, los escritos. Entonces se refiere a este templo que quieren construir ahí en Jerusalén, o se refiere a otro templo que va a establecer el Todopoderoso aquí, porque recordemos estos eventos del libro de Revelaciones no son lineales en el tiempo como nosotros conocemos. Pues no tienen un orden cronológico. Ningún libro de la Biblia está escrito en orden cronológico, sino está escrito en un orden profético de importancia de elementos y de acuerdo a lo que el Padre determina que es importante que se vea primero antes de. Entonces, lo primero, para que nosotros estudiemos la Torá, para que nosotros estudiemos los libros de los profetas, para que estudiemos los libros, especialmente este libro de Revelaciones, no es un libro cronológico, no hay un orden cronológico. Nosotros, si rompemos ese esquema, nosotros vamos a tener facilidad de entender realmente lo que nos quiere decir la Escritura. Continuemos. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Pues miren, el patio que está fuera del templo, eso va a ser entregado a los gentiles. Y recordemos que el templo no necesariamente tiene que ser una estructura física establecida, porque Jacob en Génesis, no recuerdo qué capítulo, pero cuando él estaba camino, huyendo del peligro de que su hermano Esaú lo iba a matar, él tuvo el sueño en el monte y soñó, vio ángeles subiendo y bajando por la escalera y al Todopoderoso arriba de la escalera y dijo, casa de Dios es esta. Pero no había casa, no había templo. Entonces, ¿qué estaba mirando él? ¿Verdad? Estaba mirando hacia futuro. Igual también aquí está mirando hacia futuro, porque la visión profética de lo espiritual está sobre lo natural. Que después se establezca en el mundo natural es diferente. Pero también Yeshua dijo en Juan 8, cuando le estaban confrontando a cierta parte de fariseos, saduceos que le querían poner trampa, él que les dijo, dijo, Abraham se alegró de que había de ver mi día. Es decir, Abraham ya miró hacia adelante. La palabra profética es eso, y lo profético está sobre lo natural. Así no vea yo nada en el mundo natural, ahí existe. Yo no puedo ver en el mundo natural influencia de demonios en un sitio, pero yo sí puedo ver en el mundo espiritual, y lo espiritual es más que lo real. Entonces esto del templo es una visión profética que él está teniendo, no necesariamente es una visión física, puede estar solamente una piedra ahí. Y recordemos que Yeshua fue muy claro que no quedaría piedra sobre piedra encima. Pero ahí había un sitio, ahí está guardado un sitio para el Padre, ahí está guardado un sitio porque donde el Padre establece un sitio para él es un lugar kadosh, y ahí hay un diseño espiritual que no lo vea el ojo natural, no hay ningún problema. Pero esto también puede referirse porque al final el templo que realmente se va a establecer en la tierra, conforme dice la Escritura, es el templo del Padre, ¿verdad? El tabernáculo de Yahvé en medio de los hombres. Shalom a todos los que se van integrando, Juan Carlos, mi hermana Patti, qué bueno verles. Continuemos. Entonces, dice que los gentiles hollarán la santa ciudad 42 meses. ¿Qué significa 42 meses? Significa 3 años y medio. Significa 3.500 años, 3 milenios y medio. Se relaciona a la mitad de una semana profética que tiene 7 días. ¿Verdad? Recordemos que los brazos de la menorá son 1, 2, 3, 1, 2, 3, y en el centro, déjenme ver, yo tengo aquí, ahí tienen una menorá. Entonces, donde yo voy a marcar el cursor, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y aquí en el centro, medio, 3, 3 y medio.
La menorá es todo el diseño del Padre, por eso Revelaciones quiere todo en base a 777. Entonces, ahí nosotros podemos ver un diseño, y aquí están contenidas las 70 semanas de Daniel, aquí está contenida esta semana profética que está que vemos aquí en el libro de Revelaciones. No necesariamente son semanas de días, pueden ser semanas de años, pueden ser semanas de milenios, porque la profecía lo indica. Sí, hay semanas de años, ¿verdad? En la Torá de Moisés, en Deuteronomio, cuando habla del año Shemitah, habla de 7 semanas de años. Pero vamos a ver aquí que no necesariamente esto tiene que ver con la semana de Daniel, porque muchos relacionan esto con la semana de Daniel, una semana pendiente, y hay muchas interpretaciones respecto a eso, pero vamos a alinearnos, esto luego vamos a ver la semana de Daniel, pero vamos a alinearlo con la parte histórica, con la parte bíblica, con la parte profética, para que nosotros veamos, porque a veces se quiere forzar la semana de Daniel para cumplir ciertas cosas, pero si el Padre dijo un margen de tiempo determinado, así es. Él dijo 70 semanas será cautivo y 70 semanas sería cautivo. Entonces estaban ellos, iban a hollar la santa ciudad por 3 días y medio, por 42 meses, o si no 1260 días, que es el equivalente a la mitad de la semana. ¿Por qué es muy importante la mitad de la semana? Es el evento profético muy importante que fue este día. Y justo miren, qué coincidencia, yo no me había dado cuenta, pero no, nada es coincidencia. Estamos justo porque Yeshua murió hace aproximadamente 2000 años, un día miércoles también, a la hora novena. No me había percatado eso, qué tremendo. Y luego vamos a ver con el capítulo 12 que viene luego. Recuerden, mis amados hermanos, ustedes deben estar atentos a los tiempos, a todo. En Jerusalén se vio una luna rosada, una super luna rosada. Y cuando hay estos fenómenos, hay implicaciones para Israel. Entendiendo Israel, no solamente el que está en el lugar físico, sino nosotros también. Entonces, alistémonos. Tomemos las precauciones, los víveres, las provisiones que tengamos, las provisiones que podamos comprar, que nos lleguen, guardémosla, porque esto se puede prolongar, porque ese anuncio de esa luna rosada, ahorita está entrando la luna, está poniéndose en la constelación de Virgo, en el vientre de Virgo, y eso es dolores de parto. Debemos estar atentos, no desconectarnos. Y ahora este tiempo profético es hermoso, yo no me había dado cuenta, pero qué bueno que es nuestro Abba. Estamos en una semana igual. Yeshua se fue quitada la ofrenda a la mitad de la semana, el día miércoles, porque miércoles es la mitad de la semana. Y en este año, miren, no sé con cuánta frecuencia o hace qué tiempo fue, voy a investigar eso, que se coincidió, que fue el mismo día miércoles que murió Yeshua. O sea, este es un año y tiene que ver con la década 57-80. Es el mismo día, la mitad de la semana que fue quitada la vida de Yeshua. Así mismo estamos en esta época, así mismo estamos en este día. Bueno, él ya murió, y hace unos minutos, hace aproximadamente unos 40 minutos, Yeshua fue sepultado. Y ahí empezó panes sin levadura, porque panes sin levadura, matzot, representa la sepultura de Yeshua que entró al seno de la tierra. Es muy importante, y recuerden lo que les dije, el tiempo del shalom, del consumado, es sobre sus vidas, sobre sus casas, que la paga sea dada. Vamos a ver cosas muy buenas, pero estemos prevenidos, estemos atentos. Nosotros estamos en medio del mundo, no estamos fuera del mundo, y lo que pase con el mundo nos va a ver afectados. Pero nosotros, como tenemos la palabra profética segura, nosotros estamos atentos, estamos alineados, porque fueron puestos por señales todas las cosas. Toda la creación habla del Padre. Entonces y estos testigos iban a profetizar, iban a decir cosas, porque ellos luego más adelante también hacen eso,
por una media semana. Iban a hollar la ciudad y Jerusalén ya ha sido hollada. Fue hollada desde el año 70 y mucho más antes, cuando fue por Nabucodonosor, fue totalmente hollada. Cuando vino Persia, bueno, Persia respetó. Cuando vino Grecia, ahí fue peor, fue totalmente hollada, porque Antíoco Epifanes sacrificó cerdos en el altar, en las puertas del templo asesinó, puso la cabeza de Júpiter en el templo del Padre. Fue hollada esa ciudad. En el año 132 con Roma, en el 70 con la destrucción del templo, en el 135 con la revolución de Bar Kokhba, prácticamente fue arrasada, hollaron los gentiles. Y hoy por hoy también alrededor del templo está siendo hollada por gentiles, porque recordemos, y algunos de ustedes que se han ido a Jerusalén, que han visitado Jerusalén, que han ido a Israel, ustedes podrán dar fe de esto, que ahí está la mezquita en el sitio del templo, está una iglesia católica en el sitio donde estaba el templo. Es decir, se está hollando todo alrededor del templo. La mitad de Jerusalén no le pertenece al pueblo israelita, está en poder de árabes, de musulmanes. Entonces, esta visión profética se ha estado dando, se va a dar aún más cuando sitien a Jerusalén los ejércitos y todo lo que tenga que acontecer en los tiempos finales. Recordemos que la panorámica profética para el tiempo final es un tiempo de persecución, un tiempo de dolores de parto, un tiempo de angustia. Nosotros vamos a ser fortalecidos, guardados, pero muchos tal vez perezcamos en medio de la persecución, en medio de la tribulación. La fortaleza, la confianza es ver esto, que vamos a levantarnos en gloria. Revelaciones nos muestra que nosotros nos vamos a levantar en gloria, que vamos a regresar con Yeshua a gobernar la tierra, y eso no debe darnos temor. Estudiar revelaciones no es para tener temor, sino para que nosotros estemos prevenidos, ¿verdad? Porque si usted conoce lo que va a pasar, no va a tener temor, no va a tener miedo. Usted estará un punto adelante moviéndose, estableciendo protección para los suyos, para sus hijos. El versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Miren, hay 2 testigos que van a profetizar por 1260 días, que es lo mismo que los 42 meses. Es lo mismo. Porque si usted marca por 30 días el calendario, va a ver que le sale lo mismo. Es decir, el mismo tiempo que Jerusalén va a ser hollada, alrededor del templo va a ser hollada, ese mismo tiempo van a profetizar los 2 testigos. Y vamos a ver si es que son 2 testigos literales o no. Porque recordemos que el Padre utiliza muchos testigos para todo, yunta, los envió de 2 en 2, Él juró por los cielos y por la tierra, oír testigos, oír tierra, ¿verdad? Entonces el Padre utiliza elementos proféticos, no necesariamente esto es 2 personas, porque el error que ha habido es que se ha interpretado como que son 2 personas. Van a profetizar por 1260 días. ¿Y qué dice vestidos de cilicio? El vestirse de cilicio implica dolor, lamentación, arrepentimiento, teshuvah. Lo mismo que vino a predicar Yeshua, lo mismo que predicó el Bautista: arrepentíos, hagan teshuvah, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicó Isaías? Teshuvah. Se han apartado, regresen. ¿Qué predicó Ezequiel? Teshuvah. ¿Qué predicó Zacarías? Teshuvah. Todos los profetas, Joel, etcétera, etcétera, Teshuvah. Se apartaron del diseño, regresen. ¿Qué predicó Jonás? Se apartaron del diseño. Ha llegado al cómo la maldad. Ha habido juicio del cielo, Teshuvah. Entonces, estos testigos van a predicar Teshuvah. Y yo les pregunto ahora, mis amados hermanos, ¿qué es lo que se está predicando en la tierra? ¿Qué es lo que está tomando auge en la tierra? Ahí le dejo para que usted medite. ¿Qué está pasando hoy? Shalom, shalom, un abrazo fuerte a mis queridos padres.
Qué bueno verles conectados. Vamos por favor a Jonás 3:8. Cuando fue a profetizar en la ciudad de Nínive. Jonás 3:8. Me avisan cuando ya lo tengan, por favor, para que vayan conmigo, para que me vayan siguiendo en el estudio. Desde el versículo 7 voy a leerles. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Yahvé, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y el Todopoderoso miró lo que hicieron, que se convirtieron, hicieron teshuvá de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les daría, y no lo hizo. ¿Qué es lo que va a frenar la mano del Padre? La ira, el juicio que ya tiene establecido por causa de la maldad, de tanto pecado que hay sobre la tierra. Una teshuvá de un pueblo entendido, una teshuvá genuina, un arrepentimiento genuino, volver al mandato, volver al precepto, volver al estatuto, volver al decreto. Eso es lo que el Todopoderoso quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Él está demandando, una verdadera teshuvá. Y estos testigos vestidos de cilicio implica que ellos vienen a proclamar arrepentimiento, que ellos vienen a proclamar retorno a las sendas antiguas, retorno a lo que dice la palabra, que sigamos lo que está escrito, no lo que nos han dicho, porque ese ha sido un error que se ha cometido durante mucho tiempo, en creer solamente lo que se nos instruye, pero no hemos venido a la fuente a verificar, no hemos pedido la sabiduría del cielo para nosotros poder entender, discernir y tener el mensaje adecuado, el mensaje que nuestro Abba Padre, tiene para nosotros. Vienen a proclamar teshuvá y vienen a proclamar por una media semana profética. Pues esto puede ser semanas, meses, años o milenios. Recordemos que los 7 días de la creación es simbolismo de los 7 milenios. Estos estaban predicando. Y ahora me da la explicación cuáles son estos dos testigos. Estos dos testigos son los olivos y los dos candeleros que están en pie de delante del Dios de la tierra. Entonces aquí me va a decir, me está dando unas pistas de quiénes son estos dos testigos. Dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vamos a ver en qué parte de las escrituras están los candeleros y en qué parte de la escritura están los olivos y qué representa eso. Y así yo voy a tener la interpretación profética de la profecía acerca de los dos testigos. Entonces, ahí voy a ponerles una imagen. Esto nosotros lo encontramos en el libro de Zacarías. Ahí ustedes tienen una imagen y vamos por favor a Zacarías 4 para leer el texto. Zacarías está antes del profeta Malaquías. Desde el versículo 1 voy a leerles. 1 al 3. No, desde el 1 al 6 para que le entendamos realmente qué significan esos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Zacarías 4, desde el versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro. Aquí ustedes pueden ver el candelabro de oro en la imagen, ¿verdad? Tienen el candelabro de oro y dice, he aquí el candelabro de oro y con un depósito encima. El depósito encima, ven, está ahí marcado
Ese depósito en hebreo es la palabra gulá, que quiere decir fuente, recipiente, pero también quiere decir manantial. Un manantial del cual fluye, ¿verdad? Y ese manantial en primera instancia es Yeshua. Entonces, ahí ustedes ven el candelabro macizo de oro y encima de esos un recipiente. Dice, y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Miren, entonces hay el candelabro, el recipiente y 7 tubos, uno para cada lámpara. El versículo 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Obviamente esta es una visión profética poderosa que está teniendo el profeta Zacarías acerca de lo que está aconteciendo ahí, porque esto en el mundo natural no hay, pero en el mundo espiritual sí existe. Lo mismo que la escalera, no era una escalera que llegaba a los cielos, era una dimensión espiritual. Esto está recibiendo una dimensión espiritual de cómo es una dinámica arriba en el cielo, que aquí se representaba por la menorá y lo que el sacerdote la encendía y ponía el aceite aquí en la tierra. Recordemos que la menorá es de acuerdo con lo que dice el libro de Hebreos, lo que dice también en Éxodo, que Moisés hizo todo conforme al modelo que vio en el monte. Es decir, arriba en el templo de nuestro Abacados también hay una menorá, pero una menorá de diferentes cualidades y funciones, que aquí solamente representaba algo que hace. Aquí él está viendo esto, y recordemos que para esta época de Zorobabel no había templo, es decir, no había menorá, todavía no habían devuelto los utensilios del templo. Él estaba viendo la visión, y vamos a entender ahora qué significa esa visión poderosa que está viendo, porque el versículo 4 dice, proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? No entendía. Como ahora, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes entienden esa visión? Hay un candelabro macizo, hay un recipiente que va conectado a cada lámpara y hay 2 conductos de oro que conectan con los 2 olivos. ¿Qué es realmente eso? ¿Cómo puedo entender yo esto? La palabra profética más segura, que es la Torá, esa es la que nos va a dar la pista. Y aquí en Zacarías me da la pista para que yo entienda correctamente esta visión que él tiene, y acá lo que le relaciona en el libro de Revelaciones, porque ahí es más claro, dice, estos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Entonces aquí hay olivos, hay un candelabro o menorá, que son muy importantes para que nosotros entendamos qué es lo que nos quiere decir el Padre con los 2 testigos. Y la clave está en los siguientes versículos del libro de Zacarías. El 5, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ahí vemos unas funciones de los ángeles instruyendo. Cuando usted no entienda algo, Padre, envía a esos ángeles de instrucción, esos ángeles que tienen don magisterial para que me enseñen eso. Porque hay cosas que no las vamos a entender. Mire, un profeta, Zacarías es un profeta, si usted lee, tiene unas profecías que son equiparables solamente a Isaías, a Daniel y a Ezequiel. Es algo tan profundo que le dio a este profeta, y dijo, no entiendo. Pedro, él miró los lienzos que cayó 3 veces, le dijo, no voy a comer, le dijo, no comas, no digas inmundo a lo que yo he santificado, y dice, se quedó pensando en lo que había visto, o sea, no tenía claro. Nosotros necesitamos para las cosas espirituales ayuda espiritual. Por eso siempre oramos para empezar estas clases de revelaciones, que el manto profético se suelte, se desate para poder entender, porque si no, lo vamos a acomodar a la mente natural, y lo espiritual se acomoda a lo espiritual, ¿verdad? Continuemos. ¿No sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos.
Entonces, ahí me dice qué representa todo ese conjunto, qué representa la menorá, qué representa el receptáculo, qué representan los dos olivos y qué representan esos conductos que están trayendo aceite. Dice, esta es la palabra para ti, Zorobabel. Es decir, es diseño del cielo, es palabra profética revelada que viene con una unción del Espíritu del Padre. ¿Qué es lo que estaba haciendo Zorobabel? Intentando reconstruir, ¿verdad? Él era el líder político, no era el líder religioso, porque había el sacerdote, que era Josué, él era el sacerdote. Zorobabel era de gobierno, pero el Padre le muestra algo profético de lo que él va a reedificar. No va a ser en sus fuerzas, no va a ser con un diseño humano, sino va a ser como un diseño profético con aquello que viene del cielo. Y por eso dice, no es con ejército ni con fuerza, porque la mente política de Zorobabel estaba orientada a eso, sino dice, con mi ruaj, ¿verdad? Entonces, esta visión ya me da algo, unas pistas, y ya vamos a ver luego para entender realmente lo que significa los dos olivos. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, y yo clamo al Padre hoy que en esto que estamos estudiando se les active a usted la unción profética. Porque esto, la enseñanza de la palabra es de espíritu y es vida. Y esto es realmente apasionante porque se van enseñando antenitas. Y dice, esto ha sido aquí, y va conectando por acá, va conectando por acá. No sé si le pasa a usted eso, pero ahorita que yo estoy enseñando, me están pidiendo más cosas de esto, sobre la interpretación de esto. No es con ejército ni con fuerza, sino con su ruach, sino con su espíritu. Eso es lo que ha dicho nuestro Padre Celestial. Esto es lo que dice el Todopoderoso respecto a esa visión. Dice, no entiendo, ¿qué es esto? Dice, esta es la palabra de Yahvé. Entonces tiene que ver con palabra del Padre, tiene que ver con profecía y con acción del Ruach. Sigamos, vamos ahí mismo a Zacarías 4 para ver algo más. Léasen por favor ustedes todo el capítulo 4 de Zacarías. A mí me gustaría, esperemos que algún momento podamos estudiar y meternos y estudiar capítulos completos, aunque sí vamos a hacer que el Padre nos dé fortaleza. El siguiente reto es de estudiar los profetas, ¿verdad? Así les había dicho. Vamos a estudiar Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas que tienen escritos no muy largos. Vamos a estudiar todos esos profetas, versículo a versículo, porque es la mejor manera de estudiar. No sé cuánto nos vaya a tomar estudiar los profetas, espero que ustedes nos acompañen, porque la profecía, la palabra profética es la guía más segura para nosotros para este tiempo. No hay ninguna otra cosa que la dirección profética. Y aquí le mostró una palabra profética. Muy bien. 10. Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Shalom, mi hermana Mary, qué bueno verles. Shalom, Alexandra, qué bueno verles. Qué bueno que se conecten. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahvé que recorren la tierra. Pero habían 7 lámparas. Y dice, esos son ojos, ¿verdad? ¿Por qué son ojos? Porque traen revelación, traen luz, traen diseño del cielo. Dice, esas lámparas son los ojos, son los 7 espíritus del Padre lanzados por la tierra, que recorren la tierra. Y aquí vemos en Revelaciones 5, se basa que los 7 espíritus recorren la tierra en Zacarías 4:10. O sea, no es nada suelto. Lo que se le está revelando a Juan, por eso le dice profecía, es toda la visión profética que tuvieron anteriormente todos los profetas, todo lo que tuvo Adán, todo lo que tuvo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etcétera, todos los profetas. Yeshua le está revelando porque Yeshua es el espíritu de la profecía. Shalom, mi hermana Gladys, qué bueno verla. Entonces, miren,
cómo se va desmenuzando el significado profético tan hermoso. Esos son los 7 espíritus del Todopoderoso lanzados por la tierra. 11. Hablé más, ya le explicó la lámpara, qué significa, ¿verdad? Y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún más de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió, diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Verdad? Los 2 olivos, los 2 ungidos. El candelabro representa la revelación profética, pero ¿en dónde? Recordemos capítulo 1 del libro de Revelaciones. Yeshua se movía entre 7 candelabros y dijo, estos candelabros son las 7 congregaciones. ¿Sí recuerdan ese texto? ¿Cuántos no recuerdan ese texto sino para leerlo, mis amados hermanos? Si me pueden poner ahí un ok, una mano levantada para yo saber que sí recuerdan ese texto. Porque es importante que vayamos relacionando la palabra profética. Aunque voy a leerlas. Mejor que hable la palabra. En Revelaciones 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, 7 menorá de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 congregaciones, las 7 iglesias. Entonces esta visión de Zacarías, lo que está viendo ese candelabro es la congregación. ¿Cuál congregación? La de Éfeso, la de Esmirna, etcétera, etcétera. No, es la congregación de Israel. ¿Y cuáles son esos 2 olivos? Ya vamos a ver y vamos a entender que eso es hermosísimo. Es algo poderoso. Es algo que nos va a traer identidad, que nos va a traer fortaleza y que está relacionado con el libro de Efesios 2. Entonces, los 7 candelabros, las 7 menorá son las congregaciones. Es decir, y más allá de la congregación somos nosotros, porque los 7 espíritus vienen a morar en nosotros, porque nosotros somos de esa menorá. Recordemos los estudios que tenemos, la estructura de nuestras costillas es semejante a una menorá. Nosotros somos esa lámpara del Padre, por eso dice, ustedes son luz del mundo. Somos lámpara y somos luz cuando fluye el aceite, cuando fluye la unción. Pero ¿cuándo viene esa unción? ¿Cuándo viene ese aceite? Porque ese aceite no está viniendo del cielo. Son 2 ramas de olivo que conducen con el aceite puro que alimenta esta menorá, que alimenta a la congregación. Y eso es lo que vienen a hacer los 2 testigos. Vienen a hacer teshuvá, vienen a traer un aceite limpio, un aceite puro, tal cual la revelación de Zacarías 4. Y ahí mismo le explica la visión. Y luego acá en el libro de Revelaciones le aporta más, le añade más. Vamos a ver ahora. Quiero que miremos algo más acerca de los olivos. Está resuelto el tema de la menorá, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son esos ungidos. ¿Cuáles son esos 2 testigos que luego se manifiestan en el libro de Revelaciones? Los 2 ungidos, los 2 testigos que están delante del Señor de toda la tierra. Muy bien. Shalom, ya les leí. Shalom, mi hermano Jonás. Qué bueno verles a todos mis hermanos de Ibarra. Sabemos que están viendo ahí algunos hermanos ahí. Qué bueno verles. Qué bueno verles. Gracias a nuestro Abacados. Entonces continuemos. Vamos por favor a Jeremías 11. Jeremías 11 y vamos a ver algo acerca de los olivos. Aunque yo sé que ustedes con el olfato espiritual ya están discerniendo cuáles son esos olivos, ¿verdad? ¿Sí o no? Al que me diga que sí, vamos a regalarle un libro.
Ahí ustedes escriben y ahí vemos la respuesta. Jeremías 11. El versículo 16. Aquí está hablando de Judá. En otros textos habla de Efraín. Y dice, olivo verde. Voy a leer desde el 14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahvé tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre ti, sobre él, y quebraron sus ramas, porque Yahvé de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Y Yahvé me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de los hombres. Miren, el olivo representa a Israel, representa a la casa de Efraín, representa a la casa de Judá, porque esos dos testigos están siempre delante del corazón del Padre. El Padre dice, oh Efraín, hijo mío, cómo no se me conmueven mis entrañas por ti. ¿Podrá la mujer olvidarse de lo que parió? Pero yo nunca me olvidaré de ti. Y a Judá le dice, en mis manos te tengo esculpida. ¿Verdad? Los dos testigos son la casa de Efraín, son la casa de Judá. Por eso él va a unir a los dos para que sean uno solo. Esos dos son los que alimentan. Y ya vamos a ver cuál es la función de los dos testigos y quiénes son. Que no son dos personas. Me adelanto un poquito. Son las dos casas que van a estar predicando en Jerusalén. La casa de Efraín y la casa de Judá van a predicar Torah y van a predicar Yeshua. Y ese es el tiempo profético glorioso que se viene para anunciando ya las etapas finales de nuestra redención. Que pronto ya nos encontraremos con nuestro amado Yeshua. No está tan lejano ese día, pero tienen que cumplirse eventos proféticos. Los dos olivos, conforme dice la Escritura, somos nosotros. Y aquí vemos en el gráfico que ustedes tienen ahí, Romanos 11, dice que los gentiles de Efraín son injertados en el olivo natural, que es Judá, ¿verdad? Entre las ramas se puso. Y ahí vemos como los dos se están uniendo, los dos olivos. ¿Qué es lo que une? ¿Qué es lo que se reconcilió eso? Yeshua. Y eso lo vemos, ya vamos a leer el texto de Romanos 11, y ya vamos a ver cómo Yeshua estaba reconciliando. En Efesios 2 dice que él abolió la pared intermedia de separación para ser un solo pueblo, un solo Israel, una menorá llena del aceite de la revelación, que se nutre de la casa de Judá, que se nutre de la casa de Efraín, los dos diseños para ser uno solo. Entonces es muy importante que yo entienda esta parte, y es algo muy hermoso. Yo ahorita estoy muy alegre porque yo también estoy recibiendo muchas cosas ahorita de esto, que es hermoso cómo se va ensamblando el rompecabezas perfecto de la Torah del Padre. Miren cuán importante que yo conozca la ley de Moisés, cuán importante que yo conozca a los profetas para que yo pueda entender cabalmente esto de acuerdo a la Escritura. Miren, el primer paso para entender la Escritura es que usted lo filtre a través de la Biblia. Por ejemplo, no vamos a decir una profecía de la Escritura, una visión, un sueño que usted tenga, vestido azul. Entonces usted lo primero que debe ir, Señor, dame sabiduría, dame revelación, y viene a la Escritura, la palabra profética más segura. O le pregunta, como le preguntó Zacarías al ángel, no entiendo esto, explícame por favor. O si no, viene a la Escritura, haya azul, ¿dónde está vestiduras de azul? Y empieza a buscar.
Porque la escritura también es la palabra profética más segura, ¿verdad? Shalom Javier, un abrazo. La palabra profética más segura es la Torah del Padre. Entonces, yo debo entender a través de la palabra, porque las palabras son espíritu y son vida, unido a la comunión, unida al amor, la pasión que usted tenga, entonces ahí se le va a abrir. El único requisito, la llave para que usted entienda las revelaciones del reino es amor, es pasión por el Padre, es obediencia, y ahí se van a abrir el resto de las cosas. Entonces miren cómo se va ensamblando a través de la palabra todo esto. Vamos a leer Romanos 11 para fundamentar. Recordemos, leímos los dos testigos del capítulo 11 de Revelaciones, y luego lo vimos que me habla de acá y me explica qué son el candelabro, qué son los olivos, ¿verdad? Y estamos fundamentando con la escritura qué es el candelabro, qué es el olivo. Ya vimos que el candelabro se refiere a las congregaciones. Yeshua se paseaba en medio de los candelabros y él mismo dice, estos candelabros, te voy a decir el misterio, son las 7 congregaciones. Y los olivos en Jeremías, que Judá y Efraín son olivo. Ahí están los dos testigos. Y vamos a ver ahora fundamentar en palabras de Yeshua esto que le estamos diciendo, lo que vio Zacarías, lo que Yeshua le está diciendo a Juan en el libro de Revelaciones. Vamos por favor al libro de Romanos. Gracias Padre amado, eres bueno, eres perfecto. Voy a leer las partes de Romanos 11. Le hacen Romanos 11, por favor. Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Yahvé a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Miren, él, siendo de Benjamín, dice, yo soy israelita. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado? Y dice, no, yo tengo 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Y ustedes son parte de esos 7,000, mis amados hermanos. Entonces, miren, Dios no ha desechado a su pueblo. Y ahora, vamos a ver esto. El versículo 16, Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas, no todas. Eso yo debo entender. Algunas ramas, no todas, fueron desgajadas. Y tú, es decir, los gentiles, siendo olivo silvestre, ahí tenemos, miren, el olivo natural, Judá, y el olivo silvestre, porque ya se contaminaron con otras cosas, Efraín, las tribus dispersas por las naciones de la tierra. Dice así, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas. La verdadera traducción, el texto griego no dice en vez de, dice entre, porque el versículo anterior me dice que ha sido puesto entre, que solamente unas ramas fueron desgajadas, no fue todas. El árbol no se quedó desnudo de ramas, desgajó algunas, y en medio de esas fue puesto el olivo silvestre. Y le dice, tú has sido injertado y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no las sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, los dos olivos están sustentados por una raíz. Esa raíz es Yeshua. Entonces dice, versículo 19, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Dice, tú has sido injertado por fe, y los que se sostuvieron fueron injertados por fe. Es decir, todos los gentiles que creyeron en Yeshua injertados en el olivo. Los que no creyeron fueron desgajados, pero hubo una parte de Judá que sí creyó en Yeshua y esos se quedaron ahí. Y veamos qué nos dice. No es que ellos han sido desechados, porque ha habido una mala interpretación que el pueblo judío, que nuestros hermanos han sido desechados, y no es así. Leamos, continuamos leyendo Romanos 11. Dice,
21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ajá, gracia. No, 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 no. Por la ley fueron desgajados, por la ley podemos ser desgajados. La gracia me hace que me injerte en el olivo natural, pero la gracia no es violación de la palabra, no es violación del mandato. Mira pues la bondad y la severidad del Altísimo, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero para la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortada. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es decir, hacen teshuva y se vuelven a injertar. No los desechó. 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más de estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Si tú fuiste injertados contra naturaleza. ¿Qué significa contra naturaleza? Cuando hay un injerto, usted le pone y la rama injertada, el fruto injertado, sigue teniendo sus características con algunas variaciones, pero sigue produciendo lo mismo. ¿Qué significa contra naturaleza? Que por ejemplo, si es que yo pongo en una mora, pongo tomate, hago un injerto, me va a salir tomate con unos ciertos rasgos de la mora. Pero eso es natural, pero contra naturaleza es, yo planto tomate de árbol en una mora, hago un injerto y ya no me produce tomate de árbol, me produce mora. Es decir, que cuando usted es injertado, usted tiene que dar los frutos que el Padre requiere del árbol natural. Tiene que dar los frutos de bondad, de justicia, de bondad, de benignidad, del Israel que él plantó, de aquel que produce uvas dulces, no produce uvas agrias, del roble de justicia. Entonces, usted ya no puede seguir haciendo lo mismo, tiene que cambiar su vida. Eso vamos a estudiar algo más de esto de nuevo nacimiento en el tercer día cuando resucitó Yeshua, y esto nos va a caer de perlas al cierre de Shabbat. Ahí es cuando resucitó Yeshua. Ese día es muy importante. Esperamos que nos acompañen en las enseñanzas. Entonces, continuemos. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Esto en hebreo es Meloja Goyín, y es lo mismo que se le profetizó en Génesis 48-49, que será multitud de naciones, que será multitud de peces, que será Meloja Goyín Efraín. Es decir, dice que se endureció la raíz hasta que entre toda la descendencia de las 10 tribus de Efraín. Porque el reino del norte, casa de Israel o casa de Efraín, dice, hasta que entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, y etcétera, etcétera. Entonces, miren, no ha desechado. Esos dos olivos son la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora vamos a relacionarlo con los testigos. Regresemos al libro de Revelación. Efesios 2 les había dicho, ¿verdad? Vamos a ver al libro de Efesios para que entendamos cómo es que se unen estos, cómo es que se llega a ser un candelabro, una sola menorá. Efesios 2, voy a leerles una partecita. Ustedes lean en todo el capítulo, es hermoso. Y ahorita lo van a ver de una manera diferente, uniendo Romanos 11, uniendo Zacarías y uniendo Zacarías 14 y uniendo el libro de Apocalipsis o Revelaciones capítulo 11. Ahí con estos cuatro capítulos, ahí tiene para que usted extraiga un buen jugo, se alimente muy bien. Porque en esta época lo que nosotros necesitamos es palabra, 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 palabra. Eso es lo que nos va a fortalecer, nos va a hacer salir, que salgamos adelante. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y reconcilió a los dos pueblos, anuló los preceptos, las ordenanzas que provocaban separación, las tradiciones, las normas humanas, las normas de Shammai, que no podían reunirse gentiles con judíos, etcétera, etcétera. Él anuló en su cuerpo. Es decir, nos unificamos los dos olivos en la menorá de Yeshua para que nosotros seamos parte de su cuerpo. Ahora sí vamos con esto al capítulo 11 del libro de Revelaciones. Estos dos testigos, en 11.4, Revelaciones 11.4, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, fuego sale de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Verdad? ¿Qué dice Hebreos 1.7? Por favor apunten, no voy a leerlo. Dice que le hace a sus ministros llamas de fuego. En el libro de Lucas, Yeshua dice, fuego vine a traer sobre la tierra. Entonces, el fuego que sale de estos dos testigos es una predicación pura. Ese líquido que viene, ese aceite que provoca luz, que provoca fuego, eso es la que sale de la boca de los testigos de este tiempo. No es literal un fuego como de dragón. Recordemos que es visión profética lo que está viendo. Los testigos de estos no van a ir soplando fuego por Jerusalén. Y recordemos que esto tiene un radio de acción específico en Jerusalén. Esto todavía no se ha cumplido y ya vamos a ver quiénes son. Esos unos textos, porque hay muchos más de fuego, usted puede seguir viendo. Entonces, el 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Mire, tienen poder para herir la tierra con plagas. Y él dice algo muy importante, cierran el cielo. Vamos por favor al libro de Reyes, de la Primera de Reyes 17. Vamos a ver qué debe haber en la escritura alguien que cierre los cielos, ¿verdad? Primera de Reyes, y vamos a ver quién es. Estoy emocionado yo leyendo esto. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vemos que los profetas, y específicamente aquí el profeta Elías, poder para cerrar los cielos. Y aquí en el libro de Revelaciones 11, el versículo 6 dice que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Punto 1. Punto 2. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre. ¿Cuál tiene poder para convertir las aguas en sangre, mis hermanos? Rápido. Hasta contar 3. El que envíe tiene un libro. 1, 2, 3. Parece que nadie se animó. El que cerró convirtió los ríos en sangre, Moisés. Acabamos de estudiar el libro de Éxodo. Entonces aquí hay una unción que se manifestó en el profeta Elías, unción profética que podía cerrar los cielos, porque los profetas, el manto profético viene a traer autoridad sobre el mundo natural. Y eso no es nada nuevo, eso fue desde Génesis 1, sojuzgar lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que está debajo de las aguas. ¿Qué representa cerrar las aguas? ¿Qué representa las aguas que se conviertan en sangre? Manto apostólico. Ahora vamos. Esto es
Vamos a ver si está dentro del conteo de 3. Entonces, vamos a ver cuál es la fuerza que hay en esta revelación que está en el capítulo 6 de cerrar los cielos y convertir el agua en sangre. ¿Qué significa esto aparte de los eventos reales que ocurrieron con Moisés y con Elías? ¿Qué representa las aguas? Representa la Torá, ¿verdad? También hay una parte por ese lado. Ahora, ¿qué representa esto? De que estos dos testigos tienen esta autoridad, es decir, ellos van a operar con el manto profético de Elías, van a operar con el manto apostólico de Moisés. Eso es lo que realmente representa esto. Eso es lo que representa, no necesariamente es que van a venir Moisés y Elías, sino que esos mantos van a operar. Ahora, vamos a ver, ¿recuerdan ustedes en el libro de Mateo la visión que tuvo Yeshua? Si recuerdan, Mateo 17, la transfiguración. Mateo 17, desde el versículo 1. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Ahorita me viene a la mente, ¿recuerdan Pedro? Cuando no les dejaron entrar, cuando iban a una ciudad de Samaria, no les dieron posada y estaban camino a Jerusalén. ¿Qué dijo Pedro? ¿Quieres que ore y que caiga fuego del cielo y los consuma? Yeshua dijo, yo he venido a traer fuego y cómo no quisiera que ella arda. Está diciendo cosas que pasaron anteriormente. Mateo 17. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Ahí está citando Malaquías. Ahí está lo que se va a presentar con su rostro que brilla como sol en el libro de Revelaciones que ya estudiamos. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. No es casualidad, Moisés y Elías. Muy bien, vamos a desmenuzar esto un poco más. ¿Qué representa Moisés? La ley. ¿Qué representa Elías? Los profetas. Estos dos testigos representan la ley y los profetas, es decir, el antiguo pacto, la revelación profunda que tienen esos libros, ¿verdad? En Mateo 22, Yeshua dijo que amarás a Yahvé sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependen toda la ley y los profetas. Representan la Torah y los profetas, por un lado. Por otro lado, Elías representa a Israel. Elías representa a Efraín y Moisés representa a Judá o el reino del sur. Es decir, estos dos testigos no son dos personas, son gente, son personas que van a predicar en Jerusalén, van a predicar la ley de Moisés y los profetas y también que Yeshua vino a cumplir, que es el hijo de David, que es el Mesías, el Redentor de la humanidad. Estos dos testigos tienen esa unción para predicar, por eso sale fuego, por eso ellos tienen autoridad para cerrar los cielos, para hacer prodigios, porque vienen con la autoridad que da únicamente cuando usted se alinea a la Torah del Padre. No son solamente dos personas, son dos testigos. Recordemos que es algo profético siempre lo que hace el Padre. Representan a estas dos casas, la casa de Efraín, la casa de Judá, que va a tener gente que va a estar predicando en Jerusalén esto. Eso es lo que representan estos dos testigos. Por eso anteriormente el ángel bajó con el libro y le dio de comer, ¿verdad? Y el evangelio eterno tiene que ver con predicación, con enseñanza. Estos dos testigos van a predicar. Sí tienen la unción de Elías, tienen la unción de Moisés, representan la Torah de Moisés, representan los profetas, pero también representan las dos casas. Por eso son los dos olivos que están, y los vimos en Jeremías 11, que los olivos son el olivo que es Judá y el olivo que es Efraín, ¿verdad? El olivo que es Israel. Esos dos olivos que están alrededor de la menorá, de la visión de Zacarías, son la casa de Israel, la casa de Judá. Es la ley de Moisés y los profetas.
y eso es lo que brilla. El mandato es lámpara, la enseñanza es luz. Entonces ellos van a ser luz, van a ser lámpara con unción del Espíritu, porque como dijo el apóstol Pablo, mi predicación no es con vana palabrería, sino con poder de lo alto. Son gente que va a levantar el Padre. Quizás sea uno de ustedes que va a ir a predicar en Jerusalén, no lo sabemos. El Padre puede escoger de cualquier sitio, pero gente que va a estar predicando. Y hoy esto ya está cumpliéndose en parte. Hay gente que está predicando lo que yo enseño, está también enseñando algo parecido en Jerusalén. Y ya está levantándose eso. Pero son testigos con esa unción, con señal, con poder. Esos son los dos testigos que vienen con esa autoridad. Continuemos. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, van a cumplir su misión, no antes. Por eso el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Él no puede toparnos mientras nosotros estemos cumpliendo el testimonio, mientras nosotros estemos cumpliendo el propósito del Padre. ¿Cómo puedo asegurarme en época de crisis que no ser golpeado por el enemigo, no ser golpeado por las plagas, estar dentro del propósito y ser obediente? ¿Verdad? Ahí ya celebramos Pesach, ya salimos a libertad, a una libertad gloriosa. Ahora la siguiente meta es cruzar el Mar Rojo, y eso vamos a tener la enseñanza en Shabbat, y vamos a empezar más tarde, no a la hora normal, para poder cerrar Shabbat y celebrar la resurrección de Yeshua. Vamos a hacer fiesta, vamos a hacer danza, vaya preparándose en su casa, porque ese es el día en que Yeshua se levantó de la tumba. Ya empezaron a consumarse muchas otras cosas, y Yeshua, cuando se resucitó, cuando tenía la unción, cuando fue glorificado, cuando caminaba con sus discípulos, después empezaron a meditar, exactamente, palabra y poder, cuando empezaron a meditar, ellos dijeron a sus discípulos, ¿acaso no ardía su palabra en nuestro corazón? ¿Qué dijo el profeta Jeremías? He querido alejarme, he querido dejarte, pero hay un fuego que me consume hasta los huesos. Eso es lo que van a hacer los testigos, que no son dos, son las dos casas. Dos es nombre simbólico. Recordemos que la palabra casa en hebreo es bet, bayit, empieza con bet y tiene el valor numérico 2. Tiene que ver con casa, las dos casas, dos testigos, para ser un solo pueblo, una sola congregación que brilla como esa menorá, llena de los 7 espíritus del Padre, palabra y poder, autoridad para hacer luz del mundo. Cuando hayan acabado su testimonio, Revelaciones 11:7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Miren qué tremendo. Por eso digo que ellos van a predicar en Jerusalén y sus alrededores. Porque aquí, y miren cómo llama Jerusalén. A Jerusalén le llama Sodoma y Gomorra. Y dice que es la ciudad en que murió Yeshua. Miren cuán fuerte es lo que se viene para Israel. Y esto tiene que ver con la palabra profética, mejor dicho, no, con la luna rosada que apareció ayer, que se miró. Y se va a ver hasta el día de mañana. Justo salió en Pesach y eso anuncia dolores de parto. Mañana vamos a tener una pequeña instrucción sobre eso. Voy a preparar unas láminas para eso y vamos a tener la enseñanza de panes sin levadura a las 10 de la mañana, o creo que voy a hacerle a las 11 para darles chance de que preparen las cosas, estén listos, aunque mañana es Shabbat, no deberían estar haciendo ninguna cosa en sus casas, es un Shabbat anual. Para que entendamos lo que está pasando, debemos estar atentos y preveniendo. A todos los que se integraron al último, por favor, haga reservas de todo lo que tiene. Lo que tiene, no vaya a consumirlo de una sola. Seamos sabios, porque no sabemos cuánto tiempo más se prolongue esta crisis. Continuemos. La bestia que sube del abismo, la bestia ya vamos a ver en el siguiente capítulo cuál es. No nos adelantemos, paciencia. Dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahí se completa la semana. ¿Verdad? Voy a ponerles
para que ustedes miren. No voy a explicar la semana de Daniel, ahí tienen en pantalla, tómenle una foto, cópienla, ahí está explicado totalmente. Esto ya se cumplió plenamente. Por motivos de tiempo, porque quiero avanzar en el capítulo. Luego cuando estudiemos Daniel vamos a estudiar en detalle estas semanas, pero eso ya se cumplió. Esto no tiene nada que ver, porque miren ahí, oyan la ciudad por media semana, los testigos predican por media semana y luego sus cuerpos quedan expuestos sin sepultura por otra media semana. Es decir, hay semana y media, no hay semana de Daniel, porque esto ya se cumplió. A veces se quiere forzar lo de Daniel. Ahí vemos que 7 semanas hasta que se edifique, y de ahí 62 semanas hasta el Mesías príncipe, y de ahí media semana es cortada a mitad de la semana, Yeshua. 62 y 7 semanas, ahí tienen con años, son 69 semanas, más la una después de Yeshua hasta que fue destruido Jerusalén y que vinieron y dañaron toda el templo, la ciudad, etcétera, etcétera. Se cumplió las 70 semanas de Daniel alrededor del año 34 después de Yeshua. Entonces ustedes miren eso, es algo simbólico. ¿Y por qué les muestro esto? Porque esto no está relacionado realmente con la semana de Daniel, porque muchos dicen aquí está la semana de Daniel, la semana de tribulación. Sí hay semanas de acá, pero están desconectadas de Daniel, no están al 100%. No es al 100%, no se puede aseverar, porque la profecía de Daniel, en Daniel capítulo 9 está esto, ahí eso sigue un orden exacto, cronológico, marcado por la fecha desde que salió el decreto para edificar Jerusalén, y ahí él da semanas de años. Entonces esos son en realidad 483 años desde que se dio la orden que se reedifique hasta la aparición del Mesías, y de ahí 3 años y medio, media semana en que murió Yeshua, y hoy también media semana en que murió Yeshua este año. Muy bien, continuemos. Miren, no les permitieron sepultarles, es decir, que se burlaron, hicieron vergüenza, burla de lo que les estaban enseñando, hicieron burla de lo que les estaban instruyendo, hicieron burla de lo que les estaban dando, pues, estas lámparas, porque siempre la luz va a provocar contienda, siempre la luz va a provocar división. Entonces estos testigos son la casa de Israel, la casa de Judá, personas que van a hacer eso, probablemente congregaciones que se van a abrir en ese sitio, en Jerusalén. Y lo triste es que se le llama Jerusalén, Sodoma y Egipto. ¿Por qué eso? Miren ahora lo que les había dicho, ahí está la mezquita, hay iglesias católicas, hay un ecumenismo. Tel Aviv es una ciudad donde es una de las más fuertes, en donde está sentado el homosexualismo. Ahí hacen desfiles del orgullo gay en la tierra de nuestro Padre, que él eligió. Hacen el centro de la masonería más fuerte del mundo. Entonces hay muchas cosas fuertes y a Jerusalén le dice eso, Sodoma, y le dice Egipto. Por eso el remanente está regado por todas las naciones. Pero estos testigos vestidos de liso ven a hacer teshuvá, a que regresen al diseño, que dejen toda inmundicia, que dejen toda maldad, que hagan una teshuvá. Eso es el mensaje de estos dos testigos. Y luego dice, el versículo 11, el 10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos de unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Probablemente haya dos que estén al frente, pero son varios, no es solamente uno. Dos. Miren, ¿qué es lo que dice? Se van a alegrar los moradores de la tierra. Claro, ya se acabaron y pensaron que destruyeron aquel que les dice, dejen la homosexualidad, dejen el pecado, dejen de quebrantar Shabbat, dejen de contaminarse con alimentos impuros, guarde la palabra, haga justicia, practique la sedaká, al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, guarde la Torá. Se van a alegrar de que ya nadie les atormente, porque la escritura confronta a aquel que no quiere cumplir los mandatos de nuestro Abacadosh. 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron.
Es decir, va a haber, después de ese tiempo profético de una semana y media, va a haber una nueva predicación, se van a poner en pie, van a restaurarse, y esto miren ya ha pasado. Proféticamente esto también recordemos que se aplica atrás, para hoy y para adelante la palabra profética. Miren qué es lo que ha pasado. Vino Yeshua, estableció el evangelio del reino que se había dañado anteriormente. En cierta manera pisotearon la ley de Moisés y los profetas. Luego vino Yeshua a sus discípulos hasta el año 98, que cuando Ignacio de Antioquía empezó a fundar las bases del cristianismo católico romano, que dio origen al catolicismo catolicismo romano, y de ahí el protestantismo. Miren, hicieron lo mismo que acá, pensaron que mataron la Torá, establecieron otras cosas, dañaron la Torá de Moisés, los profetas, cambiaron los tiempos, la fecha de nacimiento de Yeshua, el 25 de diciembre, la Semana Santa, cambiaron la fecha de Pesach, cambiaron de Shabbat al domingo, intentaron pisotear, pensaron que habían matado y se regocijaban, porque por 2000 años han estado pisoteando el Evangelio, pisoteando la verdadera estructura de la Torá del Padre, dañando sus preceptos, estatutos y decretos. Pero en este tiempo, ya pasaron 2 milenios, al tercer día, miren, los resucita, y se empieza ahora el movimiento de restauración que estamos nosotros, que el movimiento de restauración no tiene que ver con judaísmo, no tiene que ver con cristianismo, sino de predicar el verdadero evangelio del reino, de predicar la verdadera Torá de nuestro Abacados. Esto en cierta manera también está ejecutándose acá, y hay un movimiento de restauración. Pensaron que habían matado, pero está volviendo. Versículo 2: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Van a ser levantados igual que fue levantado Yeshua, que fue levantado en una nube, ¿verdad? Cuando lleguemos al capítulo 14 vamos a regresar acá a estudiar esto también. Ahora el versículo 15, y aquí viene el desenlace, la época precisa para nosotros. Miren, en medio de la tribulación, de la persecución, de la angustia, va a haber poder para predicar. Esto es lo que representan los testigos. Luego el séptimo shofar y todo el desenlace profético que vamos a estudiar la siguiente semana. Vamos a estudiar solamente el capítulo, lo que resta del capítulo 11, del 11 al 19, porque es importante que nosotros entendamos qué significa el séptimo shofar. Si nos da tiempo, estudiaremos el capítulo 12. Hoy solamente voy a leer, no voy a explicar el sonido del shofar, pero eso desenlaza a lo final. El séptimo shofar empieza a desatar las 7 copas de la ira, pero nosotros ya no estaremos aquí. Entonces voy a leer el texto y luego lo vemos, una explicación la otra semana del séptimo shofar, qué significa, o trompeta. Le ha traducido trompeta, pero en realidad es shofar. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su ungido, y Él reinará por los siglos de los siglos. Toda estructura humana de gobierno va a caer. Se va a establecer el gobierno del Padre, en el que todas las naciones de la tierra van a tener por constitución la Torá, una sola Torá, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén palabra del Señor. Y los 24 ancianos que estaban delante del Señor en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron al Altísimo, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron todas las naciones y tu ira ha venido. Ahí dice en Salmos 2, ¿por qué se airían las naciones contra el ungido? Se va a cumplir ahí el Salmo 2, dice: y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos, a los que temen tu nombre, a los grandes, a los pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aleluya, aleluya. Ellos piensan que con dinero, con corrupción, los millones que hacen robando, los millones que hacen con tráfico de drogas, con prostitución, con venta de órganos, con las farmacias, estafando a la gente, robando a la gente, etcétera, etcétera,
con inmoralidad, el homosexualismo, matrimonio igualitario, ellos piensan que van a prevalecer. Aquí este texto dice que Dios nos va a redimir, que Dios nos va a restaurar a sus santos, a los profetas, a los que temen su nombre, a los grandes, a los pequeños, y que va a destruir a todos aquellos que destruyen la tierra. Ellos no saben lo que les espera. Nosotros vamos a ser restaurados, pero debemos mantenernos en temor, debemos mantener temiéndole al Padre, guardando sus mandamientos para ser hallados dignos de su reino. Lo que están haciendo ahora no va a prevalecer. Ellos piensan que pueden torcer la justicia, que pueden hacer como dice el profeta Isaías, que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Cuánta injusticia vemos ahora, cuánta corrupción, cuánta maldad, los virus que se crea el hombre para matar al hombre, las armas de destrucción, intentar manipular la mente. El día de ayer, hermana Mary nos dio la enseñanza acerca de las vacunas que vienen con ADN para hacernos tarados mentales, para que no tengamos raciocinio, para meternos en estado de somnolencia. Ellos piensan que van a prevalecer. El enemigo piensa que va a salirse con la suya. No, suena el séptimo shofar y empieza algo glorioso sobre la tierra. Y cuando suena el séptimo shofar, Satanás y todos sus emisarios van a ponerse a temblar porque saben que llega su tiempo final. Recordemos que es importante mantenernos en santidad. Revelaciones no es para tener miedo, sino es un mensaje de esperanza, que el mal no va a prevalecer, que el Padre nos va a guardar, nos va a proteger. Guárdense en santidad, mis amados hermanos, y en el nombre de Yeshua que sea hoy la hora tercera fue que se derramó el shalom, la paga, la restitución, la reconciliación con el cielo, así que sea sobre sus vidas, mis amados hermanos, en salud, en unión familiar, en su economía, en la parte ministerial, en la parte espiritual, el shalom de lo alto, la hora tercera del día 14, que sea sobre sus vidas. Y hoy recordemos, Yeshua fue puesto en la tumba a sí mismo. El tiempo profético es impresionante, esta década es impresionante. La boca, yo pienso que estos testigos van a empezar a hablar más en esta década que es de los maestros que enseñan la palabra del reino. 57-80 es tiempo clave para los diseños del Padre, para la reunificación de las dos casas. Nosotros somos israelitas, somos parte de ese remanente y usted tiene que moverse con esa santidad. Mis amados hermanos, les bendigo y recordemos que el grano cayó en la tierra, murió para dar abundante fruto, y ayer hablamos de multiplicación para nuestras vidas, ¿verdad? Primicias, nosotros somos primicias. Tal vez no tenemos todavía la capacidad suficiente para enseñar con más sabiduría, con más autoridad, somos pocos, pero viene el tiempo en que nosotros vamos a multiplicarnos, porque el Evangelio nosotros solamente buscamos, nosotros y todos ustedes, solamente lo que está en la palabra del Padre. Bendigo sus vidas, que el ángel de Yahvé les guarde, les proteja a ustedes, a sus generaciones. Que la paz del Altísimo, la bendición de Efraín, de Manasés, de que sean fructíferos, de que se multipliquen, sean sobre sus vidas. Que aquel que guarde Israel no se adormita ni se adormitará jamás, y que él guardará su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Y como leímos en el libro de Revelaciones, en el capítulo 2, que él, a los que son fieles, a los que guardan su palabra, su testimonio, les guardará en el día que él traiga aflicción sobre la tierra, para que vean que él nos ama. Nosotros estamos guardados en el amor del Padre, y esa protección también sea sobre sus vidas. Les bendecimos, le intercedemos por ustedes, que la bondad, la misericordia, la protección, el favor, la provisión de nuestro abacados sea sobre ustedes. Y ante todo, la paga del cielo, el shalom de lo alto que vino a dejar Yeshua, sea sobre sus vidas. Los bendecimos y nos vemos en el siguiente miércoles con el siguiente capítulo del libro de Revelaciones. Shalom, un abrazo. Y mañana las enseñanzas, 10 de la mañana, a las 14 horas Torah para niños, y a las 5 de la tarde vamos a tener la intercesión. La intercesión